Bueno, buenas tardes a todos. Soy Rafael Corrales, del organizador de Retro Madrid, y hemos decidido volver a rememorar la charla que hicimos dentro de Retro Madrid 2009, porque hubo un descuido, no teníamos la cinta y no grabamos la conferencia, después de todo el esfuerzo que habíamos puesto en organizarla. Por fortuna, salvo José Manuel Speedy, de Methodology, que no ha podido venir por desgracia, tenemos al resto de ponentes, así que vamos a hacer y rememorar la misma charla que tuvimos, la Edad de Oro de los 8 bits, la experiencia en España. Así que, empezando tal cual y comenzó el otro día, bueno, el 14 de marzo, ya hace meses la presentación, pues empezará César Astudillo de Toposoft, que nos contará su experiencia como músico. Y bueno, yo creo que es el momento de comenzar. César, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, para esta conferencia se nos había dado una pista, que era traer algunas imágenes que ilustraban lo que supuso aquella época, estuvieran o no relacionadas con el mundo de los videojuegos y explicar a los asistentes por qué de cada uno, ¿no? Entonces, yo he traído una especie de trípticos, ¿no? Cada imagen tiene 3 franjas. Entonces, os propongo al público un pequeño juego de adivinanza, ¿no? Para que me ayudéis un poco a recordar cuál era la imagen que corresponde a cada franja, ¿no? En primer lugar, empezamos con el 82, que es el año en el que sale el ZX Spectrum, y de algún modo, para mí, por lo menos desde mi perspectiva personal y sentimental, supone el inicio de toda esa época. Y empezamos con la imagen central, ¿sabéis qué es? Sí, claro. Está claro, está fácil, ¿no? Es una mascota que fue creada por un publicidad de Citaria sevillano, que se llamaba José María Martín Pacheco. Le pagaron 1 millón de pesetas por el diseño. Luego la Federación de Fútbol vendió los derechos a una empresa de merchandising por 1.400 millones de pesetas. Era el primer año del nuevo gobierno socialista, de la nueva etapa democrática en España, el nacimiento de la movida madrileña, y también fue el año de la construcción de uno de los grandes aportes a la silueta de Madrid, que fue el Pibolí, por España, que recuerdo que se veía muy grande desde la casa de los hermanos Martín, la casa de Gonzalo y Julio Martín, que eran programador y grafistas de varios juegos, entre ellos el Fernando Martín Basketmaster. Y bueno, eso del Skyline nos lleva a la película, ¿no? Que es lo que la franja de la izquierda, en la que se ve lo que podría ser es una película que se hizo en ese año y que contiene, en la arquitectura ficcional de esa película, pues contiene un presagio de otro de los grandes aportes que iba a tener el Skyline madrileño, ¿no? Como veis, esa torre inclinada que recuerda mucho a las torres ahora de Puerta de Europa. ¿Vosotros sabéis de qué película estamos hablando? A ver, venga, no. ¿Os suena? Os doy una pista. Esta escena es lo que se ve desde la ventana mientras está teniendo lugar un test muy curioso. Blade Runner, eso es. El test Void Camp, ¿no? Es una película que posiblemente es una de las películas más inmersivas de la historia, ¿no? Una película con una capacidad para crear un mundo propio y que la gente se sienta parte de ese mundo increíble, ¿no? Y yo creo que una de las razones por las que esa película resulta tan inmersiva es porque todas las personas que trabajaron en ella, y muy especialmente los directores de arte que hicieron decorados, escenarios, se pasaron 3 pueblos haciéndolo, ¿no? O sea, es como que hacer una película suficientemente buena no les parecía suficiente. Tenían que cometer algún tipo de exceso, ¿no? Y entonces crearon tantísimos detalles, un mundo tan lleno de detalles que es tan creíble que ha dejado huella en todos nosotros, ¿no? Y de algún modo, la imagen de la derecha, pues también, que es de un videojuego obviamente del ZX Spectrum, pues comparte algunas de esas virtudes, porque es un juego que lo lanzó Melbourne House. Era un juego de aventura que empleaba un parser muy avanzado para la época, ¿no? O sea, no solo se podían decir cosas como vete al norte, coge el frasco, vete al sur, sino que podías hacer cosas como habla con fulano en voz alta.
y fue un auténtico avance en cuanto a los parses de las aventuras conversacionales. ¿Os suena? ¿Sabéis qué juego era? El Hobbit, exacto, ¿no? Es un juego que en sus distintas versiones para ordenadores de 8 bits llegó a vender 1 millón de copias. Y pasamos al siguiente año, que es 1983. Bueno, ahí podemos empezar con el juego. Es un juego muy reconocible, ¿sabéis cuál es? Sí. Yo sé cuál, ¿no? Eso es. Sonaban melodías como el Danubio Azul de Johann Strauss o fragmentos de Peter Jim, de Edvard Grieg, y precisamente es uno de los primeros juegos de Spectrum que tienen una reproducción de música simultánea al desarrollo del juego, ¿no? Y bueno, probablemente pues es quizás una de las plataformas que más ha marcado el estilo de los juegos de plataformas del mundo, ¿no? Y este nivel del juego del que saca esta captura precisamente se llama The Endorian Forest, ¿no? El bosque endoriano, ¿no? Que es un homenaje, ese término es un homenaje a una película que sale ese mismo año y que podemos ver un recorte abajo del todo. Y que, bueno, ¿qué película es? Star Wars. El retorno de Jedi, ¿no? Entonces, cuando Anakin Skywalker toca la armónica, ¿no? Eso, hay un vídeo que escuchamos en YouTube sobre eso, ¿no? Y bueno, este acontecimiento que es una película que hablaba sobre una fuerza, ¿no? Que contenía toda la galaxia unida, pues también hubo un acontecimiento en 1983 que mantuvo a toda España unida durante unos minutos que fueron inolvidables para mucha gente, ¿no? Y que, como decía antes, lo de los excesos en los que la selección española cometió un exceso que maravilló a todo el mundo, ¿no? ¿Sabéis de qué partido estoy hablando? Contra Malta. España Malta los 11 goles, ¿no? La epopeya más recordable y sin embargo probablemente la más irrelevante del fútbol español, ¿no? Porque tampoco sirve para nada, pero bueno. Pasamos a 1984 y ¿os suena el juego? ¿Sabéis cuál es? Match Point, ¿verdad? Pues ¿quiénes de vosotros tenéis un móvil de Nokia? O sea que casi todo el mundo, ¿no? O sea, que es la marca de videojuegos de móviles con más cuota de mercado, independientemente de Nokia, ¿no? Pues hay una relación entre los actuales móviles Nokia y el Match Point. ¿Adivináis cuál es? Bueno, esta es difícil, ¿eh? O sea, resulta que Match Point es obra de un estudio de software británico que tenía sede en Londres llamado Psion, P-S-I-O-N, ¿no? Psion, ¿no? Psion. Y en los 90 Psion se empezó a dedicar a hacer PDAs. Empezó con Psion Organizer, empezó a hacer PDAs cada vez más sofisticadas y en 2000 había creado un sistema operativo para estas PDAs multitarea, muy avanzado, que se llamaba Epoch. Y en 2000, ante el avance de Palm y de los Pocket PCs, consideran que han perdido la batalla de la electrónica de consumo, que el mundo de la electrónica de consumo es demasiado duro para ellos, se retiran a hacer hardware únicamente para aplicaciones industriales y lo que hacen con el sistema operativo Epoch es licenciarlo a otras marcas, ¿no? Y entonces es cuando muere el sistema operativo Epoch y nace el sistema operativo Symbian, que no es más que una versión actualizada de ese sistema operativo. Es decir, que el sistema operativo que ahora corre en el medio de los móviles Nokia está hecho, al menos en sus primeras versiones, por la misma gente que hizo el Match Point. Y es curioso porque el diseño de los sprites era muy bueno, la animación era muy creíble, ¿no? O sea, realmente te parecía que esos señores se andaban, pero un poco el aspecto. A mí sí me ha parecido que jugaban en pelotas estos tíos, ¿no? O sea, y precisamente a la derecha vemos un tío medio en pelotas, ¿no? Que es el fragmento de la película. Y la película, ¿sabéis cuál es? A ver cuál es. Exacto, Terminator, ¿no? ¿Cómo se llama el tío? John Connor, ¿no? Eso,
Y bueno, pues era una película en la que tenían que huir de un malvado cyborg con un terrible potencial destructivo, ¿no? Un potencial destructivo como el que se atribuía al artículo que vemos a la izquierda, ¿no? ¿Sabéis lo que es? A ver, ¿qué es? No es la colza, no, esto ocurrió en Estados Unidos, aunque se extendió también. Pues es una pipa de crack, ¿no? Es una. Alguien descubrió en 1984, en este año en Los Ángeles, que cuando la cocaína se hierve en una solución de bicarbonato sódico, se obtiene una pasta granulada que al calentarse con un mechero pues hace un crack característico y libera una cocaína gaseosa en forma de base libre que tiene un efecto muy, muy rápido y muy potente, ¿no? Y una dosis costaba solo $2,50. O sea, entonces se hizo muy popular entre las clases poco privilegiadas y produjo una auténtica epidemia de drogas y delincuencia que duró desde este año hasta 1990. El siguiente año, pues podemos empezar con la película, ¿no? Fue la más taquillera de 1985, sale este coche, que en el guion original de la película no iba a ser un coche, iba a ser una nevera. Pero los productores cambiaron de idea porque no querían que después de ver la película los niños anduvieran metiéndose en las neveras de sus padres, ¿no? Y se tuvieran que quedar encerrados, ¿no? porque las neveras americanas tienen cierre, ¿no? Y ¿sabéis qué película es, no? Es Regreso al Futuro, ¿no? Pues el protagonista tiene que dar un salto al futuro, ¿no? Como un salto al futuro como el que dio la casa Ultimate Play the Game cuando sacó este juego, el primero con perspectiva isométrica y que nos dejó a todos absolutamente maravillados. O sea, fue una de esas ocasiones en las que la gente dice, no tenía ni idea de que con estas máquinas se podían hacer estas maravillas, ¿no? ¿Recordáis cómo se llamaba el juego? Night Lord. El Night Lord, perfecto. Y también España dio un salto muy importante en este año, ¿no? ¿Veis estos señores de aquí? Están firmando un papel que fue muy importante para España y todavía no es. Exacto, fue cuando fuimos finalmente admitidos en la Unión Europea. Tenemos aquí a Felipe González, a Morán y a Marín, que se le ve solo un trocito de barba, que luego pasó a ser presidente del Congreso de los Diputados. En el 86, pues empezó con la película, que es posiblemente una de las mejores segundas partes de la historia del cine, por lo menos en mi opinión, aunque tiene un estilo totalmente distinto de la primera parte, pero más o menos todo el mundo considera que también es una gran película de su propio estilo, ¿no? Es la segunda parte de una película que se llamaba, que tenía por eslogan, en el espacio nadie puede oír tus gritos, ¿no? ¿Os acordáis de cuál era la película? Alien, la segunda parte, ¿no? Este era ese exoesqueleto potencial que usaba Ripley al principio para cargar los proyectiles en las naves de ataque, y que luego lo acaba utilizando contra la reina Alien, ¿no? Diciendo así que quítale las manos de encima, puerca. Es uno de los momentos más emocionantes de que venga Ripley, dale fuerte. Y bueno, el espacio nadie puede oír tus gritos. Precisamente en el 86 fue cuando se produjo uno de los grandes desastres de la historia de la exploración espacial en el mundo, ¿no? Que estamos viendo en la parte de la derecha, estamos viendo el producto del estallido final de la ascensión del Challenger, cuando poco después de ascender, debido a un fallo mecánico que desgraciadamente se había predicho, pero no le hicieron caso al tío que dijo que eso podía ocurrir y ya no ocurrió, ¿no? Que murieron sin astronauta. Siempre es el científico loco al que nadie hace caso. Claro, exacto. Pero tecnicismo. Pues mira, fíjate lo que pasó, ¿no? La gente con mala hostia decía que desde 1986 NASA significaba Need Another 7 Astronauts. Qué triste. Y dicen que se dejó de vender Sega ya durante una temporada. Sí. El caso es que
Fueron 7 muertes que paralizaron el progreso de la industria espacial durante muchos años, porque se suspendieron todos los vuelos de los transbordadores espaciales, como probablemente supuso si no una parálisis, porque ya estaba bastante paralizado el mundo de los videojuegos por entonces, sí un acontecimiento muy triste, la muerte de uno de los, probablemente el principal autor de este juego que vemos en la franja central, ¿no? Paco Menéndez fue el programador de este videojuego que muchos recordaréis, ¿no? ¿Cuál es este videojuego? Cifred, ¿no? Exacto, es uno de los grandes éxitos del software español fuera de España, un juego con una jugabilidad maravillosa, con una sensación de libertad tremenda, y que era un juego pues muy muy sofisticado, ¿no? Para lo que se podía hacer con esas máquinas. En el 87 podríamos empezar con la película, una película que se hizo famosa por la expresión "señor, sí, señor". ¿Recordáis cuál es? La naranja mecánica. La chaqueta mecánica. De Stanley Kubrick. Por aquel entonces Kubrick no sabía que sus creaciones audiovisuales iban a ser parodiadas en muchas ocasiones, ¿no? Esa película que fue objeto de muchas parodias. Y por ejemplo, en series de televisión como esta que vemos arriba, que nace con unos cortos de 2 minutos en el show de Tracy Ullman en 1987, y que bueno, todos reconocéis a esos personajes, ¿no? Aunque cuando en sus primeras versiones eran así de feos, ¿no? Parece mentira. Así es realmente como los creó Matt Groening, ¿no? Luego el estilo se fue dulcificando y haciendo más. Pero entonces, sobre todo, el hecho de la piel amarilla, yo recuerdo que me chocaba muchísimo, ¿no? Que era como muy rompedor. Ahora no sorprende nada, pero hacer personajes con la piel amarilla era una cosa muy extraña, ¿no? Y el amarillo era un color muy dominante, al igual que lo era, al menos en la primera fase del juego que vemos abajo, también un juego español. ¿Recordáis cómo se llamaba este juego? Este juego se llamaba Stardust. Sus programadores se habían propuesto hacer, los hermanos Arévalo, se habían propuesto hacer un juego de scroll de visión cenital mejor que Uridium, que era un juego que había salido. Un juego que había salido poco antes, y la verdad es que es un juego que también un juego muy querido por muchos jugadores, muy querido por mí también, porque fue uno de los primeros juegos a los que yo puse música en todo. Y recuerdo que Javier Arévalo, el hermano mayor, y yo coincidimos en Piro Studios en la primera temporada, y bueno, creo que él sigue dedicado al mundo de los videojuegos, es una persona muy respetada porque es un gran técnico y un gran líder de equipos, y yo tuve ocasión de comprobarlo allí en Piro. Y bueno, pues el porqué de todo este recorrido así sentimental, viendo en paralelo acontecimientos sociales, películas famosas y juegos famosos de aquella época, es que yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí siempre me ha pasado que es como si mis recuerdos funcionaran como por carriles independientes, ¿no? Como las calles en una piscina olímpica, ¿no? Y van a velocidades distintas, ¿no? O sea, a mí todos estos videojuegos me parecen que pertenecen a un pasado muy remoto de mi memoria, ¿no? Pero cuando pienso en las películas correspondientes, me da la sensación de ser películas que salieron mucho después. Es como si estos videojuegos hubieran envejecido mucho más rápido que las correspondientes películas, ¿no? Y es curioso, quería hacer este experimento un poco para recuperar la sincronía, ¿no? Darnos cuenta de que juegos que me parecen un poco prehistóricos eran coetáneos de películas que aún hoy tienen mucha vigencia, ¿no? Y yo creo que es porque el cine, bueno, primero porque estábamos en medio de una evolución tecnológica hiper rápida, esa es la de la ley de Moore. El número de transistores se dobla cada año y medio, y estas plataformas sobre las que se hacían estos videojuegos hoy en día, pues todos nuestros teléfonos móviles tienen mayor capacidad de procesamiento, ¿no? Y eso hace que la obsolescencia técnica de esos videojuegos ha hecho
que esos juegos se olviden muy rápidamente, ¿no? Y precisamente creo que Retro Madrid y el movimiento de la informática clásica o de la informática, como queréis llamar, precisamente lo que hace es impedir que la obsolescencia técnica de estos juegos, o por lo menos de los ordenadores en los que trabajan esos juegos, no se transforme en obsolescencia general, ¿no? O sea, que sean juegos que tienen unos valores muy importantes, que siguen hoy en día siendo muy jugables, que representan, que han representado grandes avances en su momento en cómo en el entretenimiento interactivo y qué es lo que se puede hacer para disfrutar con un ordenador, y que yo creo que la informática clásica lo que está haciendo es devolver a esos videojuegos al lugar que les corresponde, ¿no? Es al lado de esas otras creaciones culturales que todo el mundo recuerda, ¿no? Yo creo que esos videojuegos merecen ser tan recordados como son esas películas, ¿no? Y bueno, pues quería agradecer a los organizadores de Retro Madrid, a la Asociación de Usuarios de Informática Clásica, esta labor que están haciendo por mantener ese puesto vivo en la memoria, ese puesto de dignidad para esos videojuegos, ¿no? Y aquella época yo creo que en cierto modo fue un antecedente de muchas cosas que estamos viendo ahora. Ahora con el mundo de internet y de la web 2.0 se están produciendo fenómenos en los que se están borrando las fronteras entre productores de cultura y consumidores de cultura, ¿no? O sea, la tecnología de hoy en día te permite hacer tus propias creaciones culturales, audiovisuales, de programación, que hacen que, si tú quieres, puedes no limitarte a ser un espectador de cultura, puedes ser productor de cultura también, ¿no? Y esa cultura popular creada por los consumidores de cultura puede ser en ocasiones tan digna o más que la que puedan hacer los profesionales, ¿no? Ese borrado de fronteras entre lo amateur y lo profesional, yo creo que empezó también con esto de los videojuegos, ¿no? de estas plataformas. Recordad que el Spectrum, el Amstrad, el MSX, el Commodore, eran máquinas que nada más encenderlas te encontrabas con un prompt de un entorno de desarrollo. O sea, cuando tú querías cargar un juego tenías que utilizar un comando de BASIC, un comando de un lenguaje de programación para poder ser consumidor. O sea que, en cierto modo, tenías que convertirte, aunque solo fuera la gente que no sabía programar, por lo menos sí sabía hacer su primer comando, ¿no? El de load, pues para cargar un juego, ¿no? O sea que hoy en día sí que hay en informática sí que hay una brecha más grande entre usuarios y programadores, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de los usuarios no saben programar. En cambio, entonces una proporción muy apreciable de los usuarios de esas máquinas sí que sabían programar, aunque no fueran con el máquina, aunque fueran BASIC o lo que fuera. Y eran máquinas que ya te digo, o sea, tú las arrancabas y ahí tenías ya un entorno de desarrollo, ¿no? Que promovían mucho que no te limitaras a consumir lo hecho por otros, sino que hicieras tú también tus cosas, ¿no? Y eso es una cosa que creó un mundo una vitalidad increíble, que hizo que mucha gente desde su dormitorio pudiera hacer obras culturales que tenían pues la misma altura y la misma calidad de las que se pudieran hacer en oficinas, en estudios muy sofisticados, con medios mucho más sofisticados en otros países, y que creo que eso fue muy bueno para la cultura en general, y creo que es algo que debería reconocerse. Y yo soy de ellos, ¿no? Vamos a ver si hay una preguntilla más, si no continuaremos con el siguiente invitado. Bueno, pues entonces ahora comenzamos a todo el público presente, a los de atrás, bueno, pues el que quiera formular una pregunta, adelante. César estará encantado de contestar. César, ¿cuál es el trabajo que más, por el que te sientes más orgulloso? ¿De aquella época? Sí, de aquella época, eso es. O sea, 80. Pues, bueno, probablemente la música de Silent Shadow es la que más cariño le tengo, porque ahí tuve la sensación de que había llegado a hacer algo que
que a mí mismo me dejaba satisfecho, ¿no? O sea, yo siempre consideraba que como compositor, como que nunca he llegado a ser tan bueno como hubiera querido, ¿sabes? Que siempre me salían cosas que, bueno, estaban bien, pero siempre lo que me acababa saliendo siempre lo consideraba como más cutre que lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y en cambio en Silent Shadow había trocitos que yo decía, joder, tío, que eres cojonudo, que bien te ha quedado. Estaba muy orgulloso de aquella música, ¿sí? ¿Te puedo preguntar? Esa es una cosa. Recuerdo yo que en otro año, de lo poquito que me pude enterar, era el tema de que hiciste un análisis al respecto un poco de la escena informática, de lo que venía por producirse. Fue muy curioso porque después de la feria, no sé si recordarás cómo se han convertido tanto que casi estabas haciendo una predicción justo antes de que comenzase algo que causó el cierre de una web, recordarás perfectamente. Me gustaría saber qué análisis fue ese que hiciste, porque me comentaron que fue bastante interesante y que un poco anticipaba lo que iba a ocurrir, y cómo después de eso yo creo que la escena ha salido sumamente reforzada porque cada día yo la veo más profesionalizada. No sé si compartirás esa opinión. Sí, estoy de acuerdo. Verás, el análisis era el siguiente. Cuando estaba estudiando historia de la psicología, había un tema que me resultó muy interesante porque yo había sido testigo de algo muy parecido. Se llamaba el proceso de institucionalización, ¿no? Que la psicología emerge como ciencia, como candidata a ser considerada ciencia a finales del siglo XIX, y entonces de una gente dispersa que ha estudiado fisiología y ha estudiado filosofía, y entonces empiezan a considerar que quizás intentar averiguar cómo funciona la mente humana, intentar comprender su funcionamiento, que podría ser una ciencia, ¿no? Entonces, eso empiezan siendo profesores aislados en universidades en varios países que poco a poco consiguen tener cátedras, consiguen dar clases de eso, crean journals, crean publicaciones científicas en las que al principio hay un clima, pues al mismo tiempo muy endogámico, ¿no? En plan de que unos se publican a otros, y al mismo tiempo hay muchos enfrentamientos tontos entre ellos. Luego, cuando lo ves con perspectiva histórica, dices, joder, ¿por qué se pegaban tanto si estaban viendo el mismo objeto de estudio desde ángulos distintos y tenían razón los dos, ¿sabes? Y a mí, cuando estudié eso, me pareció muy interesante porque yo lo he visto a inicios de la década de los 2000. Lo he visto en una disciplina muy concreta, que es la de la arquitectura de información y usabilidad en España, ¿no? Pues que pasa un poco lo mismo, que gente que lee sobre ese tema, pues van haciendo cada uno de forma aislada distintos esfuerzos. Esos esfuerzos se van coordinando, cada vez se va institucionalizando más, se va solidificando más con una disciplina, pero el proceso, para los que participan en él, es agotador, porque pues se producen batallas de egos, se producen la sensación de que hay gente que curra y luego hay gente que en cambio pues que es mejor comunicando y entonces sale más a la palestra, y luego los que han hecho el trabajo que va por detrás tienen la sensación, de alguna manera, aunque no sea real, de que se les ha robado un trabajo suyo. Bueno, todo que se producen, cuando se crea una escena, lo que en inglés se llama una scene, ¿sabes? Pues lo malo de las escenas es que en las escenas suelen haber muchas escenitas, ¿sabes? Yo recuerdo que había hablado lo que tuvo un carácter un poco como se dice, premonitorio, era cuando hablé de eso, ¿no? de que cuando se crea una escena, muchas veces en las escenas hay escenitas, ¿no? Claro. Y aquel día hubo una escenita, ¿no? Tuvimos escenitas. Entonces lo que decía era que, aunque mucha gente le tiene ganas de que hasta los huevos, ¿sabes? De todas estas peleas de gallos y de todas estas escenitas, pues que en los procesos de institucionalización de las disciplinas, o sea, cuando cualquier disciplina pasa de ser algo muy disperso y tal a ser algo sólido, hay un periodo de transición
en el que pasan esas cosas que a menudo son desagradables y que pueden cansar mucho a la gente, ¿no? Y entonces mi mensaje era que ánimo, que no pasa nada, que es normal, ¿sabes? Que es normal que pasen esas cosas. Sí, y que estás bueno. Y que estás bueno porque son los dolores de crecimiento de una disciplina siempre. Y la informática clásica pues estará teniendo sus dolores de crecimiento, pero que... Yo tengo la teoría guardiana, que es como el río. O sea, hay gente que desaparece por un tiempo y luego reaparece otra vez. Y que al fin y al cabo los que están ahí siguen estando y no desaparecen jamás. Esto es un hecho, de hecho esta misma charla ejemplifica un poco que la gente no desaparece. Se mantiene a veces al margen, pero luego siempre pica, ¿no? Los comienzos tuyos en lo que es la profesión, ¿verdad? Te tiran mucho a seguir un poco con lo que te gustó, con lo que te iniciaste. Esto es casi una pregunta, o sea, para saber si efectivamente es así. Sí, bueno, yo creo que es así totalmente. Para mí, cuando acudí a Retromayo 2007, que fue cuando vi por primera vez que no tenía contacto con la Asociación Usuarios de Informática Clásica ni tampoco con las muchas iniciativas que luego se exponen en Retromadrid, que son así iniciativas más pequeñas y territorialmente más dispersas y tal. Esto fue una sensación de maravilla, ¿sabes? Y ver que francamente no me interesaba tanto el hecho de que el pasado estuviera vivo, ¿sabes? Como lo que me parecía mucho más interesante que el hecho de que se hablara de aquella época era que alrededor de esas máquinas había una actividad presente, que había tanta productividad, ¿no? O sea, que se estaban, por ejemplo, de que se estuvieran haciendo videojuegos todavía para esas máquinas era algo, pero que me quedaba con la boca abierta, ¿sabes? Y me parecía maravilloso, o sea, porque creo que realmente que la gente es muy lista. ¿Sabes? Porque saber que en esas máquinas que eran más sencillas, que eran más máquinas en las que de alguna manera trabajas mucho más cerca del hardware y entiendes mucho mejor cómo funcionan y de alguna manera, pues por eso creo que el adjetivo clásico es muy apropiado, ¿no? O sea, porque del mismo modo que en un violín, por ejemplo, tus manos están muy cerca de la magia de la producción del sonido, sabes que eres tú el que lo está haciendo, aunque sea más difícil aprender a tocar el violín, pues joder, eres tú el que está produciendo el sonido, ¿no? La magia de convertir la vibración en música, estás tú controlándola directamente, ¿no? Pues con esas máquinas antiguas, con esas máquinas clásicas pasa lo mismo, ¿no? Que el dueño eres tú, no hay un montón de capas intermedias de middleware escritas por extraños que se están metiendo en medio, ¿no? Que en realidad en el fondo los ordenadores de ahora hacen lo que tú quieres, pero no sabes cómo. Eso es. Has perdido un poco el dominio sobre ellos, ¿no? Vamos a ver si hay una preguntilla más, si no continuaremos con el siguiente invitado. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente invitado. En este caso es Alfonso Fernández. Fue grafista de Toposoft. Actualmente sigue en Topo siglo XXI, ¿verdad, Alfonso? Bueno, pues en tu caso me imagino que nos harás una presentación bastante relacionada con aquella época, ¿verdad? Sí, como una Rafa. Por eso lo digo porque estoy en el Corte Inglés ahí. Sí, la cuestión galerías, es que ya con mi amigo y compañero César, pues ya él ha hablado bastante de todo lo que era aquel mundo y eso. Entonces yo voy a hablar un poquito más lo relacionado con lo que era más mi vida y bueno, un poquito la relación que tuve con Topo y cómo llegué a esto. Me voy a los años 80 y bueno, pues como por mi edad sabéis, pues tengo unos 40 y tantos, y entonces la informática no es como hoy, que hoy vas a cualquier sitio y puedes comprar un ordenador y tal. En aquellos años, de los primeros años de la informática, digámoslo así, que llegaba al público, encontrar ordenadores se encontraban en sitios, digamos, grandecitos, como era el Corte Inglés. ¿Y por qué el Corte Inglés? El Corte Inglés aquí en España y en Madrid sobre todo
fue como un caldo de cultivo. Muchos de los que empezamos en aquellos años descubrimos los ordenadores porque había unas máquinas de escribir para nosotros que no conocíamos el tema, que hacían dibujitos. Entonces aquello digamos que nos llevó a ver qué demonios se hacía con ello. Digamos que en la primera pasada que yo hice por el Corte Inglés, pues no le di mucha importancia, pero el tiempo me llevó para allá. Yo estudié hasta COU y justo cuando quería haber hecho arquitectura, pues estábamos en un tiempo como lo de ahora, una crisis que hubo. Mi padre me dijo, mira, no puede ser. Entonces dije, bueno, pues si no puedo ser arquitecto, me voy a dedicar a algo relacionado también con el dibujo. Entonces bajé un poquito en mi nivel y dije, pues voy a ser delineante. Entonces, hasta ahí la cosa pues empezó bien, ¿no? Estuve estudiando 2 años de delineación. Estamos hablando de los primeros años 80, 81, 82, y que me tocó ingresar en el ejército. En aquellos años hacíamos la mili y entonces pues fue un año de pérdida o de ganancia según se vea. En el año 84 regresé del ejército y volví otra vez a estudiar. Entonces estaba haciendo tercero de alineación cuando alguien me dijo, pero estás haciendo una cosa que eso no tiene futuro. Y yo no lo entendía, pero ¿por qué? Y entonces os voy a enseñar. Utilizábamos estos artefactos que se llaman Rotring. Hoy en día, pues salvo los niños de las escuelas, no saben lo que es, porque esto es algo que está completamente desfasado. Con esto se hacían los dibujos, y se hacían los dibujos tanto de arquitectura como de delineación en mi caso. Y esto hoy en día no existe. O sea, hoy en día no verás ninguna escuela ni ningún sitio donde puedas utilizar esto. Entonces me llevaron a aquellos simos, los primeros simos que había en España sobre esto, y vi funcionar aquello que era un artefacto enorme, una gran pizarra enorme que se llamaba plotter. Y aquel plotter cogía, entonces tenía también las puntas como estos que veis aquí, y las cogía y se ponía pum, izquierda, derecha. En 5 minutos era capaz de hacer el challenge que aquí nos ha mostrado nuestro amigo. Se lo hacía en 5 minutos. Ese plano a un delineante como yo le podría suponer a lo mejor 1, 2, 3, 4 días de trabajo, porque entre que cambiar del plumín, etcétera, o sea, es un trabajo bastante complicado. En cambio, la informática acababa con todo esto. Entonces, en aquel momento fue mi decisión. Entonces, fui al Corte Inglés, lo habéis visto antes, y entonces empecé a ver que había gente que, no estaban solo los ordenadores ahí puestos, sino que había unas mesas, igual que la que estamos aquí ahora nosotros, en la que había unas sillas y estaban vacías, y así había gente que se sentaba allí. Entonces yo me acerqué a uno de ellos y le pregunté, dije, oye, ¿y qué estás haciendo? Entonces me dijo, mira, pues es que aquí te puedes poner a teclear, y mira, con esto me enseñó una revista que entonces se llamaba ZX, no sé si la conocéis, era de aquellos años 84 por ahí, y pero aquello era, bueno, para mí era una cosa terrible, porque primero estaba en inglés, yo siempre estudié francés por mis años, y con aquellos textos raros, border, plot, no sé qué, todo aquello hacía que se pudiera ver un dibujo o bien un juego como los que jugabas por 5 duros en la calle. Entonces pues eso me picó y me puse, fueron las primeras programaciones, como dijo César. Digamos que tuvimos que aprender un poquito sin saber nada qué hacía aquella máquina que, si veis, la Q tenía una cosa que ponía plot, la W ponía drag. Bueno, pues estos comandos generaban a su vez líneas. Si tú decías plot tal hasta tal sitio, pues te generaba una línea. Hombre, pues eso era lo que buscaba. Entonces, mis historias de delineación veía que yo podía aportar algo por aquí y aprender, y sobre todo esto me podría servir para mi carrera en aquel momento. Entonces, pues bueno, con mis plot, con mi drag, con mis for X, con mis bucles y tal, la programación aquí sabe más que yo, conseguí hacer un Fórmula 1, un Renault, muy curioso, hecho así. Entonces estuve expuesto en el Corte Inglés durante una semana o pues así, porque claro, a aquello les pareció imposible. Entonces vendían un juego
o sea, una herramienta de dibujo que se llamaba el Melbourne Drag. Y tuve la suerte de que uno de los del Corte Inglés me dijo, tú podrías hacer dibujos con esto, y me regaló aquel juego, cosa que a mí me quedé impresionado. Lo único que me dijo es que tenía que hacer era simplemente hacer el logotipo del Corte Inglés y tenerlo para allí. Y se lo hice con Plot Drag tal, y luego al final se lo volví a hacer con el supergráfico, y estuve expuesto en el Corte Inglés de Nuevos Ministerios, que era donde yo vivía. Yo soy del barrio de Cuatro Caminos, entonces era el más cercano, y allí estuve expuesto durante bastante tiempo. Bueno, pues este programa tuve la suerte que, al ser original, porque normalmente todas estas cosas nos venían de forma pirata, pues tuve la suerte de que venía con las instrucciones, con lo cual algo me ayudó. También está, todos también está en inglés, pero bueno, más o menos podía entender. Aquí si veis podéis ver ahí pintura y tal, pues eso ya más o menos ya me iba acomodando a qué podía hacer cada cosa. Entonces aprendí a hacer los primeros gráficos. Después de hacer los primeros gráficos, pues bueno, era una cosa para mí. Nunca sabes lo que la vida te puede deparar. Y la casualidad de la vida fue que un día estaba, como pasan estas cosas en la vida, en un bar, estaba con unos amigos jugando futbolín, y coincidió que unos amigos habían dejado unas cintas de cassette, bueno, que entonces ya sabemos que son juegos de ordenador, que ponían Toposoft. Entonces yo me fijé y digo, anda, qué bonito. No, nosotros somos de Toposoft, qué curioso. ¿Y qué hacéis? Claro, nosotros hacemos gráficos, otro programaba. Y bueno, gracias a eso pues empezamos a charlar, una conversación, y tuve la suerte de que dije, oye, mira, yo sé hacer dibujito, pues enséñamelo y tal. Y entonces recogieron esa cinta, que yo tenía pues pruebas mías que había hecho, tonterías, un Mazinger dando vueltas, un Pac-Man que botaba, o sea, cuatro tonterías para mí que había hecho, y se las llevaron a Javier Cano, que entonces en la época de Toposoft, aparte de ser el director, era una persona que atraía grupos y hacía grupos de programación con los cuales se podían desarrollar juegos, que era lo que Hervé en aquel tiempo quería para sí, o sea, intentar tener una producción. Entonces había creado Toposoft para eso, y tuve la suerte también, digámoslo así, de que al ver los gráficos impresionara dentro de lo que cabe. Eran malísimos, por cierto, pero bueno, en aquel momento fueron lo suficientemente buenos, entre comillas, para que me diesen la primera oportunidad. Con ello lo que pretendía es como cualquier otro. Yo y los de mi época pues adorábamos estas máquinas, era lo que teníamos. Yo siempre quería haber hecho un Galaxian o un juego así, porque era lo que mamamos. Nosotros, aparte del futbolín y todas estas cosas, pues teníamos máquinas de estas, los marcianos, las mocas, como lo llamábamos, y siempre queríamos llegar a producir un día algún juego de estos. Y bueno, tenía todo en aquel momento. Tenía la herramienta, tenía el sitio, estaba en el lugar oportuno, y coincidió todo para que yo llegase a ser un grafista más de Toposoft, y gracias a eso pues pude desarrollar mi carrera en lo que es el grafismo de todo esto, porque luego a partir de eso pues luego coincidimos en Piro Studios, hemos coincidido en varios sitios, porque he trabajado para la mayor parte de las compañías españolas. En fin, esto sería lo que sería mi vida más o menos laboral. Esto de aquí es un poco también para hablar la historia que ha contado César, pero yo desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, en mi edad, lo que era la música, lo que nos unió, digamos, en aquellos primeros años 80, aquella movida que se llamó la movida madrileña, en la que podéis ver estas imágenes, era aquel Rock and Ríos. El Rock and Ríos para los de mi generación no es solo un disco. Es un sitio, es un nexo de unión, igual que el Spectrum ahora mismo, o el Astra, o los equipos de 8 bits nos reúnen a nosotros aquí. En aquel tiempo la música que nos reunía era este tipo de música, era la fuerza, lo que nos decía, llega el año 2000, nosotros queríamos llegar a ese año 2000, hoy gracias a Dios estamos en el 2009 y estamos aquí, pero queríamos esa fuerza, y en la cosa de la política teníamos aquí a nuestro gran profesor, que
que fue alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, y también nos enseñó que había que salir a la calle, salir, decía cosas así que nos impulsaba a que nuestro arte, aquello que podíamos generar, saliera de nosotros. Por eso, tanto la música de aquí, la programación, mis gráficos, o sea, lo nuestro es, digamos, es un arte que se puede comparar con la música, con cualquier otra faceta. Lo que pasa es que nuestro nivel pues siempre fue más pequeño, porque nosotros salimos de la nada. Nosotros fuimos una nueva generación, la generación nueva del Rock and Ríos. Y bueno, después de todo esto, pues solo deciros que luego vinieron las nuevas tecnologías. En las nuevas tecnologías ya pasamos de los niveles que hacíamos gráficos de 8 bits a 16 bits. Entonces entraron los colores y otras facetas que digamos que por una parte vinieron a ayudarnos, pero por otra parte el problema que nos trajo es que ya un juego no se hacía con 2 o 3 personas, ya no era un grafista, un programador, un músico, una persona que daba la idea. O sea, podías enfocar un juego entre 4 o 5 personas. A veces una sola persona hacía gráficos, hacía programación, pero normalmente un grupo sería 4 o 5 personas. A raíz de este salto, digamos, a 16 bits, que es lo que se puede decir, ya la cosa cambió. Ya un grafista hacía los decorados, otro grafista hacía spray, una persona hacía melodías, otra persona se dedicaba a hacer efectos musicales. Había un programador de apoyo, había un programador general. O sea, aquello se fue disparando, y al mismo tiempo que se disparaban los costos, lo que era la cuestión de trabajo nuestro, pues fue a pique. Y entonces hubo un gran salto de lo que era tener trabajo en aquel tiempo a desaparecer. Por eso en España, a partir de esa época, que ya estamos hablando de los principios de los años 90, ha habido un salto muy grande, que es de poder desarrollar juegos a no desarrollar nada. Y luego haber una serie de empresas, 4 o 5 empresas, que han sido las únicas que han podido arrastrar y, digamos, a poder hacer juegos, como puede ser Vivo Studios, una empresa que digamos que nació también con esa idea de promocionar a grupos, porque ya no se podía promocionar a personas. Y de hecho tenemos el Comandos y tenemos otra serie de juegos, pero digamos que la magia aquella de hace 20 años ha desaparecido. Entonces, ya viniéndonos a lo que es Retromadrid, que es a lo que estamos hablando aquí, Retromadrid nos trae a nosotros precisamente eso que se había quedado. O sea, entre vosotros, que sois los que habéis consumido nuestros juegos, entre nosotros que hemos sido los que los hemos hecho, pues había ahí un hueco. Vosotros queríais seguir viendo aquellos juegos, al mismo tiempo de que las nuevas tecnologías os traen cosas muy bonitas y tal, pero la magia, digamos que se ha perdido esa magia. Y esa magia lo trae Retromadrid como punto de unión. O sea, es un punto de unión. Empezó siendo, yo cuando lo conocí, era un punto de unión de MSX nada más. O sea, sí ya estaban los demás, pero realmente lo que se movía era MSX. Yo lo conocí, pues no sé cuántos serían, 7 años o cosas así, más o menos. Fue la primera vez que vine. Y eso me dio que pensar. Y yo realmente, igual que César, pues no sé, me sentí como no sé cómo decir, esto existe. O sea, yo realmente lo que sentía lo sienten los demás. O sea, yo parecía que como estaba como muy calladito en mi casa diciendo, joder, yo que jugaría con el Spectrum, pero claro, si me voy a jugar aquí a ver qué me dicen, ¿no? Y resulta que sí, que estaba este hombre, el otro, el de más allá, todos están jugando. Incluso en una de las veces que hemos estado aquí, he visto a niños pequeños de 4 o 5 años ponerse a jugar, cosa que me ha llenado de ilusión, sobre todo, porque es ver la magia esa, que es lo que digo, la que uno quiere, la magia de niño. Y por lo demás, pues no sé qué más que decir. Sí, salimos del armario, ¿verdad, Alfonso? Exactamente, hemos salido un poquito del armario. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Alfonso. Clap. Lo reforzaremos ya. Bien, pues nada, es el momento de las preguntas. ¿Hay alguna? Bueno, yo lo mismo que le he preguntado a César, de qué trabajo de aquellos años te sientes más orgulloso, me gustaría que cada uno lo respondiese. Entonces también te hago a ti, Alfonso, esa pregunta: ¿cuál es el trabajo que tú hiciste? Madre mía,
es una cosa muy difícil de responder. Yo tengo 2 hijos. Tengo una hija que tiene 22 años, tengo un hijo de 5. Si me preguntas que a cuál quiero más de los dos, entonces es muy complicado. O sea, siempre se recordará el primer programa que salió, o el primero que te publicaron. En mi caso fue un programa que era de Topo, que luego no fue de Topo, que luego fue de otra compañía que se llamaba Pasta de Pizza y luego se acabó llamando Casanova. Entonces, digamos que ese programa es el que más cariño tengo, pero el que más cariño guardo de todo, sobre todo, es el viaje al centro de la Tierra. Y fue porque fue un producto al que yo digamos que quise dar todo de mí, todo lo que podía dar de mí. Y lo peor que fue es que no se llegó a hacer, o sea, se llegó a acabar hasta una tercera fase y entonces aquello se quedó allí. Y yo había hecho más y no salieron. Entonces, por eso tengo ese cariño. Entonces, gracias a eso y gracias a estas reuniones conseguí que otras personas acabaran aquel trabajo que se había quedado ahí en cartera y que hace 2 años salió y el año pasado lo presentamos, o este año lo hemos presentado en Retro Madrid en su versión Plus 3. Y eso pues hoy en día digamos que es el que más cariño tengo ahora, pero digamos que a todos los quiero ver. Siempre pregunta el mismo. Venga, Miguel Ángel. Igual puedes preguntar. Pues no sé, ¿y cómo es que has vuelto? Lo normal de los que estuvisteis en aquella época es que lo recordáis con mucho cariño, pero nadie, digamos, luego es muy activo en la escena, ¿no? Lo sabemos por compañeros con los que hemos contactado, tanto tú como yo, sí. Y que dicen que sí, que muy bien, que les parece encantador el tema, pero que eso pues está en otro punto. ¿Cómo es que tú sí que has seguido y estás tan activo en la escena, que te mueve? Pues precisamente porque yo, digamos que lo amé de otra manera. Yo lo tenía como algo, como un arte. Yo en esto también te puedo decir que hubo dos clases de productores en esto. Había unos que nos gustaba y otros que eran un poquito mercenarios, llamémoslo así. Y entonces esos mercenarios que digámoslo así, entre comillas, que no los vamos a poner que son mercenarios, sino que eran personas que sí disfrutaron de ello, pero que lo tienen precisamente como algo olvidado porque no es algo que les haya gustado. O sea, es algo de su vida, pero punto. Y en cambio para mí no, para mí es una cosa que es un arte que yo siempre he querido seguir con él. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pasamos al siguiente invitado, en este caso Fernando Sainz. Él es profesor en la Universidad Complutense, en la Facultad de Informática. Programó el Vega Solaris, un juego inédito que por fortuna tuvimos el honor de presentar en Retro Madrid. Le agradecemos profundamente que gracias a él, ya lo sabemos que Retro Madrid 2010 va a ser posible dentro de las instalaciones de la Facultad de Informática, igual que a César Astudillo, que nos ayudó muchísimo con una sesión de brainstorming, ideas y cosas de esas que surgieron en una jornada muy exhausta. Y bueno, de alguna forma vosotros dos sois el caldo de cultivo de la Retro Madrid 2010, así que desde aquí lanzo el agradecimiento público. Y bueno, pues nada, Fernando, espero que nos entretengas y nos animes, igual que ha hecho Alfonso y César, a seguir en el pie del cañón con esto de la informática clásica. Adelante. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Como ha dicho, yo soy profesor en la Facultad de Informática y voy a intentar dar mi charla pues, desde mi punto de vista. Yo he realizado una actividad, bueno, de lo que se conoce como la edad de oro de la informática en España, y mi presente vida es quizás un poco anecdótica, porque solamente me dediqué, digamos, profesionalmente, entrecomillado, porque nunca salió al mercado, al desarrollo de un juego, desde el punto de vista de la programación. Como ha dicho Rafa, pues yo estuve involucrado en la programación de ese juego, pero lo desarrollamos entre 2 personas, un amigo mío, Carlos García, que se dedicó fundamentalmente a los gráficos, pero también hizo bastante de programación al final. Y bueno, dentro de mis actividades, luego ya lo veremos, también he estado involucrado en el máster de desarrollo de videojuegos que se imparte en la facultad, y desde entonces yo creo que me llamó mucho la informática y los videojuegos en particular.
¿El por qué decidimos hacer ese juego? Pues porque nos gustaba jugar. Yo me pegaba unas palizas tremendas con mi hermano pequeño, al Match Day, al Wolf, al Match Point, a todos estos juegos que a todos pues nos han marcado de alguna forma. Y Vegasol es el producto de nuestro mejor juego, que nos gustaría jugar a esto con un juego que combinase los diferentes aspectos. Pero bueno, vamos a ir un poco por partes, cómo comienzo yo en esto de la informática. Y hace mucho tiempo, cuando existía una gran afición por la electrónica y por las revistas de electrónica como Elector, pues se anunció un kit sorprendente. Era un ordenador que te lo podías montar en tu casa comprando la revista Elector por fascículos, ibas comprando los componentes, los ibas soldando y al final obtenías un entrenador digital de Rockwell, que sería el predecesor del Rockwell AIM65, que ya tenía un teclado mucho mejor, incluso impresora, etc. Bueno, pues esto es lo que yo no pude hacer. ¿Por qué? Claro, pues nadie tenía dinero entonces, pero es lo que sí me hubiese gustado hacer. Eso es lo que me llamó por primera vez la intervención a la informática. Los juegos, el videopack. ¿Quién no conoce el videopack de Philips? Bueno, pues mi padre nos regaló, gracias, este maravilloso cacharro con el cual pasamos horas y horas jugando a diferentes juegos. Pero no obstante tenía también un cartucho especial, era el cartucho dedicado a la programación en ensamblador. Y dije, muy buena sustituta de ese entrenador digital. Pero había dos problemas. Primero, las instrucciones estaban en inglés. Y segundo, yo no entendía por qué, si teníamos ahí un botón de multiplicar, en el manual me decía que había que hacer una rutina para realizar la multiplicación. Total, este no fue realmente mi verdadero introductor a la informática. No obstante, al ZX81, que sí que fue bonito en España, porque realmente logró introducir en los hogares la informática, fue el que despertó realmente la pasión personal y creo que de muchas personas por la programación. Para este ordenador había muy pocos juegos. Recuerdo que tenía solamente un K de memoria y era realmente difícil meter juegos importantes dentro de él, pero sin embargo se hacían sus pequeños pinitos. Luego ya aparecieron ciertas ampliaciones que se pudieron ser juegos más complicados, programas más complicados. Y yo a este ordenador le saqué todo el partido que pude en Visual iba a decir en Visual Basic, en Basic. Y me quedé, digamos, a las puertas del código máquina. Otro regalo de mi padre, obviamente, y el centro de perspectiva. Pues este día fue el que me permitió exprimirlo hasta, creo, el último tornillo. No sé, quizás se podría hacer más cosas, pero intentamos con Vegasol, obviamente, pues obtener el mayor rendimiento de la máquina. Estábamos muy limitados por todos los recursos. Todos los programadores que hayan utilizado este ordenador saben sus limitaciones, pero también sus ventajas, que es algo estándar, que es algo que sabes a lo que te enfrentas y no tienes los problemas que puedes tener ahora en el desarrollo que comentábamos antes de los teléfonos móviles, en que tienes miles de plataformas diferentes. Aquí sabes, haces un juego, haces un programa y te va a funcionar en todos. Bueno, luego ya aparecieron los plus, los plus2, entonces ya era otra guerra, ya tenías que hacer asignación de memoria dinámica y bueno, pero esa plataforma fue la revolución en España, la introducción de los videojuegos en casa, también para las técnicas de piratería, de copiar de cinta a cinta. Claro, todos tenemos pocos recursos económicos y al final los juegos eran tan caros que nos veríamos abocados a hacer ese tipo de actividades. Pues por aquella época, en el ZX Spectrum, colaboré con algunas revistas, como ZX, por ejemplo. Ahí me veis con mucho pelo, con mucho más joven, con estética de los 70 casi. Y en este caso tenemos pues, un programa de quinielas que me encargó mi padre. Y bueno, es que tengo que rellenar muchos boletos. ¿Por qué no haces algo que sea automático? Vale, pues se hizo un programa que
generaba aleatoriamente los boletos con diferentes pesos, diferentes criterios para cubrir un amplio rango de requisitos del usuario, digamos, en este caso mi padre y todos sus amigos. Y bueno, pues no sé cómo, pues contacté con la revista, les pareció interesante y lo publicamos. Aquí, por ejemplo, ya empieza la fase con Dynamic. En primer término veis a Carlos. Carlos es mi amigo que hizo conmigo el Vega Solaris, y es curioso como esta foto que se ha aparecido en internet en diferentes lugares como el equipo de Dynamic, cuando nosotros nunca estábamos allí. Fue casualidad que Carlos en ese momento pasó por Dynamic y estuvo, bueno, y dice, ponte que te vamos a hacer una foto. Y parece que es una foto paradigmática del personal que trabajaba allí, pero obviamente nosotros éramos freelancers, habíamos presentado nuestro proyecto que bueno, les pareció bien y trabajamos en nuestra casa, fundamentalmente. Estábamos, como decía antes, inspirados por una serie de juegos míticos, ¿no? Ahí tenéis a la izquierda el Shadow Wolf, en el centro, arriba el Aticatar. La serie Ultimate es una marca que a nosotros nos inspiró muchísimo, y juegos de dos personajes, uno contra otro, bien contra la máquina, y mucho mejor contra el que tienes al lado. En mi caso, yo jugaba mucho contra mi hermano pequeño, y nos gustaba mucho este tipo de juegos como el Spy vs. Spy, también el Match Day, el Match Point. Pasábamos muchas horas frente al teclado, y entonces se reconoce mucho en Vega Solaris la influencia de estos juegos. Y en Dynamic pues conseguimos algunas cosas, pues por ejemplo una publicidad impresionante. A nosotros nos dejaron realmente impresionados a la hora de ver nuestro juego publicitado en revistas como ZX, Microhobby, y realmente lo vimos sin haber hablado con ellos previamente de cuándo se iba a poder lanzar, ni vimos el anuncio simplemente. Y bueno, nos gustó muchísimo, obviamente, la magnífica ilustración de Piri. El nombre del juego originalmente era Bego. ¿Por qué? Pues porque Bego es el acrónimo de Begoña, que era una chica que le gustaba a Carlos. Pero claro, cuando llegamos con el nombre de Dina, nos dijeron, ¿Bego? ¿Qué es eso, Bego? Entonces, tras una tormenta de ideas, se dijo, no, Vega Solaris. Nosotros queremos recordar que quien realmente propuso el nombre fue Azpiri, pero hablando precisamente en esta edición de Retrocade con él, me dijo que no, que él no lo recuerda así. Total, que alguno de los dos anda mal de la memoria. Y bueno, ahí pone 15.000 pesetas, eso es lo que le adelantaron a Carlos a cuenta de el juego, que al final nunca se llegó a publicar porque bueno, nos pilló justo la bajada de los precios de 2.500 pesetas, que bajaron a 875, y bueno, pues el presupuesto se ajustó tanto, no nos convencía. Preguntamos en otras distribuidoras, en otras productoras, nos exigían diferentes versiones a las cuales no teníamos tiempo. Bueno, ¿en qué contexto nos estamos moviendo? Estábamos estudiando los dos. Carlos empezó en el instituto, luego ya empezó en la universidad. Yo empecé cuando conocí a Carlos en el 83, estaba también empezando la universidad, a la vez estaba trabajando, y en los ratos libres pues me dedicaba a esto. Entonces, una versión imposible. Bueno, el juego este tardó desde el 83 hasta el 87, que salió una versión beta, pues lo podéis imaginar, y luego la versión definitiva del 89, pasaba demasiado tiempo. Como veis, la izquierda es la del 87, los gráficos son ligeramente diferentes, por ejemplo, que el personaje extraterrestre cambia bastante, también los marcadores de juego, y fundamentalmente lo que es el juego en sí. A la izquierda pues ahí está lo básico, a la derecha ya tiene la inteligencia artificial, ya se puede jugar plenamente. No obstante, en la versión del 89 faltaba algo, que era el marcador de tiempo, que era como una especie de calavera dentro de la Tierra que iba apareciendo según avanzaba el tiempo. Y gracias a Miguel García Prada, pues, que lo rescató de uno de nuestros gráficos, lo pudo incorporar en la última versión
versión y en el 2005 pues salió la versión, digamos, ya definitiva, ya cerrada, porque ya tenía todos los gráficos. Con lo cual 22 años aproximadamente de desarrollo del juego. Bueno, algunas cosas de las que nos tenemos que preocupar, pues era de hacer con cuidado todas las anotaciones de las pantallas de los juegos, de la rutina de programación, variables. Aquí podéis ver el mapa que este está dibujado por mi hermano pequeño, precisamente, en donde se ven las diferentes pantallas que están numeradas con los códigos que nosotros utilizamos para acceder a ellas. Y aquí está la versión gráfica que también Miguel García Prada pues tuvo la manera de sacar y componer, ¿no? Es gracioso, ¿no? Cómo se ven las dos versiones, lo que corresponde la visión artística de mi hermano y la versión definitiva. Con respecto a la programación, pues tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, aparece cuál es el enlazado manual que teníamos que hacer, lo que es la etapa de link, porque claro, las herramientas que disponíamos en aquel entonces eran muy limitadas. Teníamos pocos recursos, teníamos poco dinero. Dynamic tampoco nos apoyaba. ¿Qué teníamos? Teníamos un Spectrum, un lector de cintas, grabador y un ensamblador. El ensamblador tenía que funcionar el Spectrum, que tenía 48K, que se quedaban en 42 aproximadamente, libres para nosotros, el resto era de memoria de vídeo, y en esos 42K teníamos que meter todo, todo lo necesario para el desarrollo, el ensamblador, los fuentes y los ejecutables. Pero si necesitamos hasta el último byte realmente de memoria, ¿cómo hacemos esto, no? Pues en lugar de meter todos los gráficos, todas las rutinas, metemos solamente lo que estemos depurando en ese momento. Y así pues más o menos conseguíamos ir avanzando. El problema de no tener un sistema de desarrollo cruzado, bueno, que tú estás programando en un PC, por ejemplo, tan cómodamente y luego lo transfieres a tu Spectrum, pues no era viable, no teníamos esa posibilidad. Y cada vez que se nos colgaba el juego, que eso era bastante habitual, pues entonces había que recargar desde cinta, pues algo así como 42K entre unas cosas y otras. Es decir, que te podías ir a ver una película y volver dentro de 15 minutos hasta poder empezar otra vez. Entonces, eso significa que la depuración era un infierno. Depurar aquello era mejor tener las cosas muy claras para poder evitar esos fallos, esos cuelgues del sistema. Cualquier pequeño fallo en un código máquina supone el desastre. Se supone que si te cuelga el sistema no puedes avanzar. Entonces, por eso, antes de programar nada, siempre apuntábamos todo con mucho cuidado, tanto aquí como veis la lista de todas las rutinas, como todas las referencias que teníamos de las rutinas, tanto a sí mismas como a otras rutinas. Esto es muy perece. Lo hacíamos a mano, claro, no tenemos tampoco, o sea, la noción de multitarea que ahora tenemos en un sistema operativo, en aquel entonces no existía. Claro, voy a apuntar aquí mis rutinas y por el otro lado voy a probar el juego. No, eso no puede deshacerlo. Teníamos muchos problemas con la memoria, claro, y de hecho teníamos tantos que en el momento en que veíamos que se podía rascar algún byte, lo apuntábamos. Por ejemplo, aquí en esta transparencia lo podéis ver, se puede sacar un byte. Y un byte para nosotros era muy importante porque ahí podemos poner una variable de estado. Aquí arriba también, solo un byte. Realmente estábamos muy limitados y Carlos, por ejemplo, me proponía, vamos a quitar gráficos, te dejo más para el código. Pero yo decía, no, porque los gráficos son importantísimos. Es mucho mejor exprimir el cerebro, exprimir la máquina, exprimir la memoria al máximo, con objeto de que tengamos el número mayor de pantallas, que el juego sea lo más variado y que sea lo más vistoso posible. No puedes decir, como tengo pantallas, vamos a ir quitando. Es como los robots que se van quitando las piezas del cerebro y al final se quedan sin memoria y sin capacidad inteligente. Pues un videojuego es lo mismo, si le vas quitando gráficos, le vas quitando las pantallas, se acaba el juego, no tiene atractivo. Y cuando se recuperó el juego y me preguntaron qué me pareció,
pues la verdad que me pareció primitivo. Fíjate que es lo que decías tú, César, que en pocos años unos juegos han evolucionado mucho y van a pasar, 20 años, o bastantes años. Pero hay un gran salto en lo que es la evolución de los videojuegos, el aspecto gráfico, el sonido, la música, todo lo que es el concepto de un videojuego. A mí me pareció primitivo, sin embargo, también me quedé sorprendido porque, claro, yo lo había olvidado absolutamente y al recuperarlo, es curioso cómo se ha podido meter aspectos como los de inteligencia artificial que den el pego, reglas que den el pego para que el oponente pues te fastidie y bueno, te impida completar el juego realmente. El tipo de reglas que se están implementando, que se implementaron en aquel momento, pues son muy parecidas a las que se implementan actualmente en los juegos que se desarrollan actualmente. La diferencia es cuáles son las herramientas con las que puedes expresar esas reglas. Actualmente se utilizan motores de scripting que tú puedes modificar el comportamiento de la inteligencia artificial sin necesidad de recompilar siquiera. Te coges Lua, te coges tu script, modificas y pruebas. Todo eso al vuelo. Obviamente en aquellos entonces no se podía. Tienes que andar con el ensamblador a ese bajísimo nivel para decir cosas como: al entrar en una pantalla, primero tienes que buscar objetos, después buscar las salidas, ir hacia donde proceda, hacia el objeto, hacia la salida, cogerlos si puedes, molestar, si están enfrentados, pues tienes que luchar contra el bicho, contra el oponente. Si tienes a un oponente humano que tiene un objeto que te interesa, pégale y róbale. Bueno, pues este tipo de reglas, así de alto nivel, se están expresando de manera igual ahora que entonces. Entonces era más complicado, pero en definitiva se pueden conseguir las mismas cosas. Bueno, antes de pasar así también quería comentar que no solamente es complicado el tema de los algoritmos, de esas reglas, sino también el hecho de tener tan poca memoria. Entonces puede parecer que los personajes sean tontos porque no pueden recordar. No podíamos siquiera tener espacio suficiente para hacer el recordatorio de por dónde han ido, ni siquiera a lo mejor tampoco de tener una panorámica global para ir más al objetivo del juego, que es obtener una serie de cristales, componerlos e ir a un lugar en concreto. Pero sin embargo, pues bueno, más o menos pues daba el pego. ¿Qué más hicimos a continuación? Pues bueno, la versión rescatada, como os comentaba antes, con la ayuda de Juan Pablo López y José Manuel Claros, que fueron los que estuvieron ahí con las cintas recuperando los códigos antiguos, y completada con la ayuda de ambos, de Juan Pablo y Miguel. Luego sacamos una versión inglesa, hicimos la traducción de todos los títulos para que nuestros colegas internacionales, pues si les interesase, pudieran echar un vistazo. Y también carátulas y etiquetas para el juego, de manera que, bueno, hacernos la idea de que si hubiese salido, pues tendría ese efecto, ¿no? Unas cintas con esto, por ejemplo, las hizo Santiago Romero. Las instrucciones también las hicimos para darle un poco más de realidad, ¿no? Y bueno, pues más adelante también salieron algunos desarrollos relacionados, un emulador de Spectrum que lo mostró en Madrid SX y Retro en el año 2006 y puso pegas por allí como el demostrador de que su emulador era correcto, ¿no? Y más adelante, al año siguiente, hicimos un remake con unos alumnos en su proyecto, podríamos llamar fin de carrera, es una asignatura de sistemas informáticos. Hicieron un remake para móviles. Y claro, os podéis imaginar un personaje contra otro, porque un juego así, de uno contra uno, lo bueno es que te peleas con el otro, le quitas, le robas, ¿no? Pero en un móvil, ¿cómo te pones tú a manejar dos personajes, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una versión para poder manejar los personajes con una conexión entre dos móviles con YouTube, ¿no? Entonces ya tenías cada uno su pantalla en su móvil, entonces podrías jugar o bien contra las máquinas, si estuviese solo, o bien contra otra persona. Y este fue otro desarrollo estupendo,
el famoso regalo de la edición pasada, con el que me quedé con todo el mundo diciéndoles, fijaos, la edición de Vega Solaris para reloj. Claro, es simplemente un vídeo. Como dije al principio, pues, he estado involucrado en el máster de desarrollo de videojuegos, es decir, algo que he tenido también abandonado durante cierto tiempo, como la cámara Rebel, como le comentaba antes a César, ¿no? Y que lo he retomado. En la facultad también hay mucho interés por la informática clásica y tenéis a vuestra disposición el Museo de Informática García Sánchez Mases. García Sánchez Mases fue el precursor de informática en la universidad aquí en España. Y bueno, pues con esto un poco mostrar cuál ha sido el por qué estoy yo aquí, cuál ha sido mi papel en esta época, que desde luego fue un hito para muchos de nosotros y en particular para mí y para los amigos que me rodeaban y con la que disfrutamos mucho. Y ahora, gracias a Retro Madrid, pues yo creo que estamos siendo testigos de un revival, un revivir de aquellos momentos. Y desde luego creo que esta feria pues, puede tener mucha proyección, puede continuar y cada vez tener más aceptación, tener más existencia. Esperamos que sea así. Ahora tenemos más recursos y espero que todo vaya bien en la próxima, que será dentro de 6 meses. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Fernando, ¿cuánto crees? Luego te modificaremos la voz. Para que la modularéis para que veas ¿Cuánto crees, comparándolo con los juegos de aquella época, que hubiera sido competitivo? ¿Cuánto crees que hubiera podido competir en aquella época con los juegos? La verdad es que, a ver, desde mi punto de vista, a mí me gustaba jugar. Con respecto a los que lo han probado, les ha gustado mucho. Si lo hubiésemos sacado en el 87, hubiese sido, yo creo, muy competitivo, creo. Pero sacarlo en 89, mal asunto, y más allá, mucho peor. No hubiese sido en absoluto competitivo, porque realmente era un poco novedoso, un poco en ciertos aspectos, o un poco atractivo, aunque es también la fusión de muchas ideas, ¿no? Spy, por ejemplo, todo lo que comentabas antes. El tema de... Yo creo que lo que quizás más regular, el tema de inteligencia artificial, que eran realmente molestos, era muy molesto. Y a esto me ayudó mi hermano pequeño como beta tester y me hizo todas las anotaciones oportunas. No se animó me ha parecido que en el revival el final lo has hecho con otras personas ya más de la escena. ¿No se animó el primero con el que empezaste? Sí, ¿no? ¿No se animó, no conseguiste que se animara tu colega de aquella época? Sí. No se me ha parecido, disculpa. Sí, Carlos, perdón, no me acordaba. Sí, Carlos ha seguido en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, estuvo desarrollando Blade en su momento y luego pasó a otra empresa, pero al final dejó el desarrollo de videojuegos por desarrollos en móviles. Estuvo también en el rescate, pero bueno, pues parece que no le ha tirado tanto este mundillo. Una pregunta, ¿cómo ves tú de cara al futuro la informática, de la enseñanza de informática en España, los videojuegos como disciplina de educación o de cultura en la universidad? ¿Le ves un futuro como un potencial de cara a una transmisión, de cara a la gente, a los alumnos, de una historia de informática? Es una cuestión de cultura, es una cuestión de... los padres han estado viendo a sus hijos perder el tiempo con los videojuegos y quizás no se dan cuenta o ciertas personas no se dan cuenta de que realmente los videojuegos son un reto, son un desafío que pocos están dispuestos a enfrentarse, ¿no? Por los padres. En un videojuego están mezclándose muchas técnicas.
muchas artes, como tú decías. Y llevarlo eso a algo atractivo es muy difícil. Una película es arte, ¿cierto? Es el séptimo arte, en videojuegos es el octavo arte. En las universidades, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, en nuestra facultad eso se ha valorado y se está realizando un máster de videojuegos. No es la única. En Barcelona también hay, aquí en Madrid también. Y realmente están apostando fuerte. Pero hay otras facultades que también me han comentado que son reticentes a impartir ese tipo de estudios. Cuando realmente estás exprimiendo mucho lo que es la máquina y estás haciendo una aplicación que requiere mucho de todos los aspectos: creativo, artístico, potencia de cálculo, cómo resolver problemas, cómo expresarlos. Los videojuegos son un mundo. Hay diferentes tipos de videojuegos y lo mismo que se cuenta una historia en una película, tú debes también contar una historia en un videojuego. Cada vez tienes la posibilidad de hacerlo mejor. Y yo creo que con el paso del tiempo se irá implantando más este tipo de asignaturas en los planes de grado y de posgrado sobre todo.